Esto funciona. Ahora sí. No sé. Micrófono. Buenos días, soy Rafael Camargo, junto a mi compañero Oscar Castaño vamos a exponer enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, para iniciar tenemos que tener en cuenta que la EPOC es una de las enfermedades que más frecuentan la mortalidad e invalidez en la era contemporánea. Muchos investigadores se han interesado en la actualidad en conocer sus mecanismos celulares y moleculares para dar una etiopatogenia, dar mucho mejor con su etiopatogenia. ¿Qué entendemos por EPOC? La EPOC es un proceso inflamatorio que conduce a una obstrucción crónica del flujo aéreo. Es progresiva, es poco reversible y se asocia a una respuesta inflamatoria normal o exagerada por una inhalación de partículas o gases tóxicos, además de la destrucción de las paredes alveolares, conocido como enfisema. La principal causa del EPOC es el cigarrillo. ¿Esto por qué? Pues vamos a hablar más adelante como un factor de riesgo. Si eres mayor de 40 años puedes sufrir de EPOC si eres fumador o exfumador, también si has estado expuesto a humo de tabaco, polvo y sustancias inhaladas en el trabajo, sustancias químicas, humo de biomasas como puede ser la leña o el carbón, o tienes síntomas como tos que no desaparece, expulsión de flema y moco al toser, o falta de respiración al subir escaleras, caminar, bañarse y vestirse. Hay que recordar que el riesgo absoluto de desarrollar EPOC entre fumadores es entre el 25 y 30%. Los adultos expuestos a tabaquismo de segunda mano, humo de biomasas, exposición ocupacional o tuberculosis pulmonar están en riesgo de desarrollar la EPOC, y la respuesta es que sí. Este distinto etiopatogenia de la enfermedad es provocada por estas mismas o por otras razones. En un estudio de Fletcher y Petto de 1977 ya se venía hablando de la EPOC y hicieron una gráfica en la cual relacionaban la FEP y los años, desde los 25 hasta los 75, la FEP es el volumen respiratorio forzado en un segundo. Aquí se demostraba que en los 25 años era un porcentaje del 100%, y a medida que en el primer segundo. No en uno, sino en el primer segundo. Sí es un segundo, pero usted ve la gráfica y dice primero hasta llegar a 6 décimas segundos, que es uno de los criterios para no aceptabilidad de una espirometría. Entonces, por lo menos la espirometría tiene que tener 6 segundos, pero usted está refiriendo al primer segundo. No, es el volumen expirado forzado en el primer segundo. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, aquí muestra una gráfica en la que se ven 3 líneas. La primera línea es la línea verde, en la cual se habla de pacientes que nunca han fumado, nunca han estado expuestos a el cual tiene un porcentaje, disminuye el porcentaje de la menor cantidad, y pacientes que han fumado en la línea roja se ve que llegan al punto de invalidez o hasta la muerte en una edad de alrededor de 65 años. Bueno, aquí siguiendo vamos a ver los factores. Puede estar la susceptibilidad genética como marcadores genéticos, factores ambientales o el estilo de vida como el tabaquismo antes mencionado, la actividad física, la dieta o la contaminación atmosférica, marcadores bioquímicos y fisiológicos como pueden ser los triglicéridos, presión arterial, la obesidad y enfermedades subclínicas como el calcio coronario, disfunción endotelial, entre otras, y hasta una etapa de enfermedad clínica. Bueno, dentro de muchos estudios se realizaron ya no con forma directa al tabaquismo, sino formas indirectas, como puede ser el tabaquismo de segunda mano, el humo de leña o humo de carbón, conocido como humo de biomasas, y la exposición ocupacional. ¿Sí? Yo soy muy ignorante. ¿Qué es el tabaquismo de segunda mano? El tabaquismo de segunda mano, también conocido como el fumador pasivo. Exposición pasiva. Bueno, hay estudios en Canadá, estudios en el sur de la India, en Nigeria, también hay estudios en Suiza y en distintas partes del país, en el cual los desenlaces en la gran mayoría de casos será un desarrollo de bronquitis crónico o un desarrollo de la EPOC. Ahora, yendo con la fisiopatología de la EPOC, esta tiene implicado distintos mecanismos, como pueden ser la exposición crónica al humo, las células inflamatorias que liberan mediadores inflamatorios, ya que tiene un aflujo hacia el pulmón, y la repoblación alveolar alterada. También el desequilibrio proteolítico y antiproteolítico en el mismo.
después voy a ir más adelante puntualizando en cada uno de estos. Iniciando con los factores genéticos. Dentro de los factores genéticos tenemos el alfa-1 antitripsina. El alfa-1 antitripsina se produce en el hígado, que estaba a través de la sangre hacia el pulmón y tiene una función de protegerlo de la elastasa del neutrófilo. La elastasa del neutrófilo en la enzima lo que va a hacer es degradar la elastina en el pulmón. Cuando hay una alteración en la alfa-1 antitripsina, lo que puede provocar es que no tenga forma de salir a la sangre, por lo tanto se quede en el hígado, produzca un daño hepático y al no proteger al pulmón de la elastasa, lo que va a producir no solo un daño hepático, sino también un daño pulmonar. También está la serpina 1, que se encuentra en el cromosoma 14 del brazo largo. Esta es una expresión genética que tiene como función una codificación del alfa-1 antitripsina, que como hemos dicho antes, si hay una alteración de esta, pues una alteración hepática y pulmonar. Y en ciertos artículos también se habla de la enzima hidrolasa epóxido-microsómica, que esta tiene una función de desintoxicación contra el tabaco, y se dice, hay estudios en controversia que dicen que puede tener una relación, así como tampoco puede tener cierta relación directa, digo que no hay unos marcadores específicos para esta, pero que en caso que haya problemas con la enzima puede haber mayor riesgo de POC. Ahora la inflamación, hay mayor inflamación debido a la afluencia de las células inflamatorias en el pulmón, o hay mayor cantidad de células T, CD8, que están a tener la función de reconocer y actuar sobre las células afectadas por virus o bacterias, va a haber mayor colonización de patógenos y va a haber macrófagos en vías aéreas. Como sabemos, los macrófagos tienen una relación con la interleuquina 32, que esta va a tener una actividad junto a la NKFB, que es el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras de las células beta, que estas van a hacer que produzcan mayor citoquinas, que va a dar una respuesta inflamatoria autoinmune. Ahora yendo un poco, puntualizando un poco en el enfisema que se ha mencionado antes, este surge a raíz de la degradación de la materia extracelular del pulmón. En este se puede encontrar el colágeno tipo 4, proteoglicanos y la elastina. Esto se produce el enfisema por lo general debido a las enzimas. Hay mayor producción de enzimas, hay una alteración en el desequilibrio proteolítico y antiproteolítico, lo que va a provocar que haya mayor proteasas como la elastasa del neutrófilo, la metaloelastasa del macrófago o la collagenasa, que va a provocar degradación en la pared alveolar. En cuanto al estrés oxidativo, pues primero tenemos que entender que por una inhalación de cigarrillo va a producir alrededor de 10 moléculas oxidantes de radicales libres, que también se conoce como una especies reactivas del oxígeno. Estas van a entrar al espacio intracelular. Tenemos que entender de forma química que el radical libre es una molécula que tiene un electrón desapareado y que se va a unir a componentes químicos biológicos o no biológicos dentro de la célula, como pueden ser las proteínas, lípidos o entre otros. Esto va a desencadenar en un mal funcionamiento dentro de la célula. Además tenemos que entender que las radicales libres tienen una reacción autocatalítica, por lo que va a aumentar la cadena de estímulos lesivos produciendo más cantidades de radicales libres. Ahora yendo un poco a la epidemiología. En cuanto a la epidemiología, según la OMS, para mediados del año se tenía aproximadamente unas defunciones del 3,2 millones de personas en el mundo por EPOC. Se sabía que era la tercera causa de muertes en el mundo. En Colombia, según el Ministerio de Salud y la Prepocol, que es la prevalencia de EPOC en Colombia, se dice que es la cuarta causa de muerte en el país y se presenta en 9 de cada 100 habitantes mayores de 40 años. También a través del Ministerio de Salud se ha confirmado que en Colombia la mayoría de casos de EPOC es hasta un 13,6%, sea en hombres, en mujeres de un 6,6%. Se hizo un estudio de 5.500 habitantes de distintas ciudades del país, que fueron Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla, en el cual Medellín fue la ciudad que destacó en la prevalencia del EPOC con un 13,6%, seguido fue Cali y Bogotá con un 8,5%, Bucaramanga con un 7,9% y Barranquilla con un 6,4% de la prevalencia. Existe un estudio platino, que es un estudio, se conoce como Proyecto Latinoamericano de Investigación de las Obstrucciones Pulmonares. Este estudio lo que buscó fue estudiar la prevalencia en 5 ciudades de Latinoamérica, que fueron Sao Paulo, Santiago de Chile, Ciudad de México, Caracas y Montevideo,
en el cual se observó que tenía que haber ciertos criterios para poder determinar si era un EPOC. El primero eran personas del estudio, eran primero personas de 40, por encima de 40 años y que tuviesen un diagnóstico confirmado a través de la espirometría. Si diagnosticado fueron 89% de los casos y diagnosticado de forma correcta alrededor del 63%. En el estudio había mayor cantidad de mujeres afectadas por el EPOC. La principal síntoma por los cuales acudían los pacientes era por una tos que no desaparecía, un empeoramiento del estado de la salud, disnea, también presentaba mayores números de exacerbaciones y más gravedad con menor consumo de tabaco. En cuanto a los factores de riesgo, ya antes mencionado, sabemos que el factor principal es el tabaquismo. Otros factores son la contaminación atmosférica, como los polutantes aéreos, el aumento de niveles de dióxido de nitrógeno, ozono. Hay factores individuales, como había dicho antes, de alteraciones genéticas, desarrollo pulmonar anormal o envejecimiento acelerado. Existen periodos de empeoramiento, que estos son conocidos como exacerbaciones y que pueden llevar a una mortalidad. Según el estudio GBD, que es el estudio de carga global de enfermedades en el 2017, se expresaba que el 67% de los casos de EPOC eran exposiciones nocivas al aire, el tabaquismo era un 37% de este mismo, el humor por biomasa era del 14% y la contaminación atmosférica era un 16%. Bueno, en cuanto ahora entrando a las exacerbaciones del EPOC, la fisiopatología, las exacerbaciones se conocen como una agudización de los síntomas del EPOC debido a causas por microorganismos o pululantes aéreos, como puede ser bacterias, virus o entre otros. La patología, la etiopatología puede ser causada por distintos microorganismos, como hemos dicho, y la fisiopatología pues va a ser la misma del EPOC, solo es una agudización de los mismos síntomas. Aquí es una gráfica que puede mostrar de cierta forma el porcentaje de presentación de ciertas bacterias y en la clasificación de estadio que se pueden encontrar, que es leve, moderado, grave o muy grave, entre que podemos encontrar la influenza, el Staphylococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae. Dentro de los graves podemos encontrar también influenza, neumonía, también podemos encontrar neumonía no, porque usted le pone una tilde donde no hay neumonía. Streptococcus pneumoniae, con sensibilidad reducida a penicilina, Pseudomonas aeruginosa y la enterobacteria. Y es muy grave, pues también se encuentra la influenza, el Streptococcus pneumoniae resistente, la enterobacterias multiresistentes y Pseudomonas aeruginosa multiresistentes. Ahora, yendo un poco más a la definición de la exacerbación del EPOC, aquí vamos con la primera descripción que se dio fue por René Laennec, que es el creador del estetoscopio. En el inicio del siglo XIX, él afirmó que la enfermedad se caracterizaba por una disnea persistente por episodios agudos de temperamento, que se asociaba con la tos, esputo y un sentimiento que podría conducir, una sensación de asfixia, perdón. Brandon Nielsen da una descripción que decía que el EPOC, los pacientes con un EPOC subyacente van a presentar unas exacerbaciones que son episodios de aumento en los síntomas respiratorios, particularmente el síntoma de disnea, tos y producción de esputo, aumento de la prevalencia del esputo. Aquí se crean los clientes de Antonisen, que estos van a tener síntomas cardinales y un tipo de exacerbación según la cantidad de los síntomas que presenten. El aumento de la disnea, aumento de la expectoración, aumento de la prudencia. Se cataloga como tipo 1 si presentan los 3 síntomas, tipo 2 si presentan 2 de los 3 síntomas y tipo 3 si presenta 1 de los 3 síntomas. Esta primera vez que se observó fue en 1987. Después hay una descripción dada por la Gold y una descripción dada por la GESCO. La descripción de la Gold dice que es un empeoramiento agudo de los síntomas que resulta de una terapia adicional y se cataloga en leve, moderada y grave. El leve es cuando se informan de los síntomas y se tratan simplemente con broncodilatadores inhalados de acción corta. En moderado es cuando el paciente necesita una farmacoterapia de antibióticos, corticoides sistémicos o de ambos. Y grave es cuando el paciente directamente acude a urgencias y es hospitalizado de forma inmediata. Y la GCPOC da como una descripción de que son un episodio agudo de insensibilidad clínica que acontece a un curso natural de la enfermedad y que se caracteriza por un mantenimiento de los síntomas respiratorios. Ok, entonces aquí esa imagen se va a ver más adelante, pero aquí la resalto es para destacar que una de las principales sintomatologías que se destaca en la exacerbación del EPOC es la disnea. Y la estratificación que se realiza con esto para saber si es un paciente de riesgo bajo o de riesgo alto es a través de los criterios de la obstrucción de la disnea
y de las exacerbaciones. Aquí hay una escala que muestra, es una escala modificada de la Medical Result Council que muestra cómo se valora la disnea según los grados, en grado 0 hasta el grado 4, en el grado 0 el paciente solo le falta aire cuando realiza ejercicio intenso y va aumentando a medida que el grado 1 aumenta, hay necesidad de aire al realizar una actividad poco pronunciada, una pendiente poco pronunciada, perdón, o cuando se encuentra haciendo actividad intensa. Grado 2 cuando no puedes mantener el paso de otras personas y se cansan sobre su propio paso. El grado 3 es cuando se detiene a los pocos minutos de andar. Y el grado 4 es cuando tiene dificultad respiratoria hasta para realizar las actividades cotidianas. Aquí se ve una serie de variables clínicas medibles y fácilmente disponibles en el cual se diagnostica y se determina la severidad de una exacerbación del EPOC. También... Doctor, esto tiene nombre. ¿Cómo se llama eso? Eso no es la propuesta. Usted lo pone así genérico. Usted le dice a un paciente, por ejemplo, ¿tiene dolor de cabeza? Pues tómese alguna tabletica para el dolor de cabeza, cualquiera. ¿De qué le dijo? No le dijo nada. El paciente le dice, doctor, me especifica o es más puntual. Ahí es eso, eso tiene nombre. Como cuando de pronto resulta bien con un no deseado y le dicen, eso tiene nombre. Igualito. ¿Cómo se llama eso? Porque eso tiene su importancia. ¿Sabe o no sabe? Hace el compañero Laura. Y eso tiene, a eso ahora rápidamente vamos a nombrarla, y esa es la famosa, la propuesta de Roma. Y es la última propuesta para exacerbaciones de EPOC. Estamos en el inicio de eso porque salió hace poco, es más, yo la llevé hace poco, hace menos de 4 meses la presenté allá, pues, al piso mío y al grupo mío y a la comunidad del hospital, la propuesta de Roma. Después vamos a hablar de eso. Entonces, hoy en día, ¿qué hicieron en Roma? Replantearon todo, resumido. Un grupo de expertos, gente de la ciudad. Y hable de esto, mira, ahí está. ¿Sí? Y hable de esto, lea esto, porque cómo catalogaron según Roma la exacerbación, que difiere del GOL y difiere del CEPOC. Ellos no han incluido esta propuesta. Léala, doctor. Ok, entonces la propuesta de Roma es que en un paciente con EPOC, una exacerbación es un evento caracterizado por disnea, tos y esputo, que empeora en menos o igual a 14 días, que puede acompañarse de taquipnea o taticardia. A menudo se asocia con aumento de inflamación local y sistémica causada por la infección de vías respiratorias, la contaminación u otras agresiones a las vías respiratorias. Sí. Bueno, pues bueno, también hablando de la propuesta de Roma, se dice que tiene 6 ítems evaluables, que es la disnea, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, también habla de una PRA-PCR. Ahí está, y los grados. Sí, ahí se habla después de dependiendo de los grados, la severidad, si es moderada, severa o leve, y pues dependiendo de que cumplan los criterios, cuando hay un bueno, continuando acerca de la evaluación de las agudizaciones, vamos con que pues, se puede dar estallidos agudos de la enfermedad por fracasos terapéuticos, recaídas, recurrencia, una agudización habitual. Aquí se ven una gráfica que demuestran cómo a través del tiempo hay una agudización en los síntomas, un aumento en la intensidad de los síntomas. Por lo menos en el fracaso terapéutico se puede observar que en un tratamiento inicial puede haber una agudización y hasta no realizar un tratamiento adicional no va a haber mejoría o disminución de la intensidad de los síntomas. ¿Qué es eso? Yo le dijera así porque es que yo resulta que pues, no sé de neumología, soy un ignorante, como siempre he sido, y digo, defíname eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Las manos? ¿Qué es eso que me está presentando a ellos? Ok, pues esto que estoy presentando es como tal una relación entre Relación no, porque relación es matemática. Oiga, los precios se vienen. Una definición. Okay, Entonces usted tiene que definir bien qué es agudización, son definición de términos, que es lo que siempre le aceptamos a ustedes, decimos, apréndanse los K-Word, investiguen sobre los K-Word, lo que no sepan, y definan. Si me explico, por ahí hay una frase que los que ya han votado conmigo que digo que Sócrates decía que la definición de los términos es el principio de la sabiduría. ¿Sí me explico? El principio de la sabiduría. Fracaso terapéutico, recaída y recurrencia. Porque lo que se ve en la práctica clínica es que esta tabla, que fue publicada, no hay en el 2021 salió en ese artículo, sino ya antes, mucho antes, mucha gente no define bien
y en esto se equivoca. Dígame algunos puntos claves de esas gráficas, o sea, sin alargarse. ¿Qué tiene en cuenta usted para la definición? Dígame dos, tres cosas claves. Pues el tiempo en el que se presenta, las semanas en las que se presenta y la intensidad con la que se presenta. El tiempo, los intervalos, miren lo que hace ahí hay intervalos, ¿sí? ¿Sabe qué es un intervalo? No sé si usted, mejor dicho, intervalo, pero digamos intervalo. Los intervalos, ¿sí ven que hay intervalos? Miren, aquí hay un intervalo, aquí hay otro, aquí hay intervalos donde hay tiempo, y hay unas semanas entre ellos, ¿sí? ¿Correcto? Y lo otro que tiene en cuenta es otra cosa. Las gráficas son para interpretarlas, ¿no? Eso le enseñan a uno primero en geometría y después en otras cosas. Mire, la duración, si persiste sobre el tiempo, ¿sí me explico? O no persiste. Pero en general, como son exacerbaciones, son picos, ¿sí me explico? Entonces se tienen en cuenta esos detalles, ¿no? Y el gráfico. Entender esto con palabras es muy difícil, las gráficas lo hacen claro. Y los que están sentados ahí, grábenselas porque uno ve en los diagnósticos errores de eso, ¿no? Le ponen a lo que es, por ejemplo, una recaída, le ponen una agudización habitual y es por no hacer historia clínica. Así es. Ok, entonces, bueno, aquí el diagnóstico diferencial de la desarrollo de POC, cuando se existe la sospecha de alguna condición aguda que puede haberlo producido, pues investiga si puede ser una neumonía, tras una radiología de tórax, una relación de proteína C reactiva, un neumotórax, si puede ser un derrame pleural, una embolia pulmonar, un edema pulmonar debido a una condición cardíaca o una arritmia cardíaca que desencadena una exacerbación. Buenos días, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico y la evaluación inicial. Primero que todo debemos tener en cuenta los puntos claves. Para considerar qué es una EPOC o que el paciente tenga una EPOC, se debe tener en cuenta que presente disnea, tos crónica. ¿Cómo definimos la tos crónica? La tos crónica la definimos como tos puede ser productiva o no productiva por 3 meses durante 2 años. Eso es muy importante recordarlo. Y además de eso... Sí, señor, episodios repetitivos, ¿no? O sea que usted tiene que tener 2 años con unos episodios para poder definir qué es la tos crónica. Una tos crónica, y más que también se usa a veces esa definición en bronquitis crónica también, en esa definición de ahora hay una definición no relacionada con el POC, sino en general en neumología, que es tos crónica. Tos crónica es aquella que va más allá de los 3 meses. ¿Sí me explico? Aguda hasta los 15 días o aguda de 15 a 3 meses. Sin embargo, en el panel de expertos de CHES del 2020 usted va a ver que le dicen que pronto ya con 2 meses de tos ya usted puede estar rotulando una tos como crónica, ¿no? Entonces, porque es que sabe que en la medicina a veces la definición del término no es exacta. Entonces dice, pues una tos crónica, doctor, yo la considero, y le preguntan a usted que puede ser esa que está en un rango de 2 a 3 meses. ¿Ok? Siga adelante. Además de eso, con los resultados de la espirometría se puede considerar que el paciente tenga una POC cuando la relación entre el FEV1 y el FVC, que más adelante lo voy a explicar, sea menor al 0.7 o 70%. Relación. Eso sí es una relación, porque yo siempre digo que usemos apropiadamente los términos, y esos términos ustedes los saben desde matemáticas elementales. ¿Qué es relación? Una división. Entonces tenemos un cociente, ¿correcto? Expresado. El numerador, el volumen expirado forzado en el primer segundo, dividido sobre la capacidad vital forzada, y debe ser menor de 70. En un tiempo fue mal denominado y fue el índice de Tifanov. Debe estar así como ustedes de chiquitos, empezando, ¿no? Ustedes están en la parte clínica y en su vida médica. Entonces le decían el índice de Tifanov. Hoy en día, con el poco uso que debemos darle a las eponimias, llámenlo esta relación, ¿sí? O cociente, así como está expresado. Siga. Listo, y dentro de los puntos claves también generales, los objetivos que debemos enfatizar es en determinar el nivel de la limitación del flujo aire ya con la espirometría, el impacto de la disnea a futuro vamos a hablar con la MMRC,
Medical Research Council modificada, y el riesgo de futuros eventos con las exacerbaciones. El abordaje de un paciente con EPOC lo vamos a hacer en 4 pasos. Primero, el diagnóstico de la EPOC, con lo anterior ya dicho, sus medidas generales, la estratificación del EPOC. Vamos a tener 2 tipos de estratificación del EPOC según las 2 guías, la GOLD y la GS EPOC, la guía española de EPOC. La siguiente hace seleccionar el tratamiento según sus síntomas y el fenotipo, porque según sus síntomas vamos a ver si son tratables o no tratables. Y el cuarto punto va a ser la identificación y abordaje de estos rasgos tratables y no tratables. Los rasgos tratables van a ser los que primero se dan el tratamiento para la POC, y si estos síntomas no mejoran con ese tratamiento, se consideran tratables porque son aparte del EPOC. Bueno, entonces aquí un pequeño resumen. Se tienen los síntomas, va a ser disnea, tos crónica, esputo, entre otras. Se consideran los factores de riesgo, que son los genéticos, el tabaco, la ocupación, la contaminación, cocinar con humo de leña, entre otros. Y con esas dos vamos a considerar la espirometría. Esto requiere, es un diagnóstico definitivo para EPOC. Entre los factores de riesgo, según la guía española de EPOC, un factor de riesgo es un fumador o exfumador que tenga un índice de 10 paquetes año, pero la guía EPOC últimamente, antes eran 30 paquetes año según la GUL, pero ahora lo autorizaron a 20 paquetes año. Entonces, para que consideren esa diferencia. Es en resumen, un paciente que fuma y se evidencia, porque hay que dejar un mensaje claro, ¿no? Ustedes son emisores y tienen que dar un mensaje claro. A veces todos podemos cometer el error de no dar mensajes claros y confundirlo. En general, por las 2 guías, si usted está fumando de 10 a 20 paquetes al año, ya podría considerar ese diagnóstico o debe descartarlo, ¿correcto? Porque acuérdese que esto, sin hablar largo para que siga, porque falta el tema, siempre se ha dicho que hay una susceptibilidad que no se sabe el carácter bien si fuera genética o no genética, pero dejémoslo en que hay una susceptibilidad, porque mucho fumador pesado, heavy smoking, a pesar de que fuma una barbaridad, por decir más de 4 paquetes día, 5 paquetes día, porque algunos no desarrollan, ¿no? Y eso es lo que más hacen daño, porque ese es el ejemplo que pone todo el mundo. Mi abuelito se murió a los 90 años y fumaba 3 paquetes al día y se murió porque un carro lo atropelló. Entonces, el ser humano tiende a hacer asociaciones, entonces, por ende, el fumar de cigarrillo no es dañino, ¿correcto? Eso no es así. Entonces, 10 a 20 y salió el tanque. La siguiente. Bueno, ahora vamos a ver los síntomas. La tos con esputo productiva va a estar presente en el 30% de los pacientes que desarrollan EPOC. Las limitaciones del flujo van a ser bastante significativas, y los síntomas pueden variar de un día a otro. Puede presentar una, desaparecer otra, pero luego van a seguir apareciendo una tras otra, en sus exacerbaciones. La primera de todos los síntomas, o una de las más importantes, es la disnea, junto con otra que viene más adelante. Esta es uno de los síntomas cardinales de la POC. Primero que todo, esta es una sensación del paciente, puede ser subjetiva, del esfuerzo respiratorio. Pueden ser más susceptibles los pacientes de sexo femenino. Van a presentar falta de aire, jadeo, les puede decir: siento los pulmones encarcelados, me siento que me ahogo con el aire, bueno, entre otras. Entonces, dependiendo de los síntomas, de la sintomatología que siente el paciente, un poquito redundante lo que acabo de decir, que siente el paciente. Bueno, dependiendo de eso, van a decidir si acuden al médico. Entonces, junto con la disnea y la fatiga,
van a ser los primordiales síntomas para acudir al médico, porque la fatiga va a ser una sensación subjetiva, angustiante. Ninguno de nosotros nos gusta estar con fatiga, sentimos que estamos muy mal. Y además de esto van a generar un impacto severo en la vida del paciente. El siguiente síntoma va a ser la tos. Va a ser uno, junto con los que acabo de decir, de los primeros síntomas. Inicialmente va a ser intermitente, unos días sí, por lo menos no tan frecuente en el día. Luego, con el paso de los meses, días o años, va a ser más frecuente, más subjetivamente. La producción de esputo nos puede guiar a un mejor diagnóstico porque normalmente van a ser cantidades pequeñas. Las grandes cantidades nos pueden dirigir hacia que el paciente tenga unas bronquiectasias, y el esputo purulente nos puede significar la exacerbación bacteriana. También entre los síntomas podemos encontrar las sibilancias y las opresiones de pecho. Hay que tener en cuenta que estas no sean producidas por cardiopatías. Las opresiones del pecho pueden ser tras esfuerzo, pueden ser de carácter difuso y muscular. Bueno, siguiendo con la historia clínica, vamos a ir por orden, por puntos. Primero, la exposición a factores de riesgo. El historial de patologías, si ha tenido asma, alergias, enfermedades crónicas, infecciones, sinusitis, eso puede ser muy importante notarlas en las historias clínicas. Los antecedentes familiares, si algunos familiares han sufrido de EPOC también, eso puede aumentar el riesgo, los factores de que nuestro paciente también tenga EPOC. También puede guiarnos a que sea genético o una familia de fumadores, bueno, entre otros. El patrón va a ser patrón de bronquitis crónica, enfisematoso. Ahí, como podemos ver en la imagen, el paciente con bronquitis crónica es el paciente inicial, el de etapa inicial. Se caracteriza por tener una edad de entre 40 y 45 años, una insuficiencia respiratoria repetitiva, con cor pulmonar temprano. La piel va a estar un poquito, no sé si cianótica, no sé si se clasifica en eso. Es importante, él dijo una palabra y a veces vuelvo y repito sin que me esté molestando seguido, pero es importante aclarar términos. Él está haciendo un parangón, una comparación entre dos perfiles clínicos que son los fenotipos, el bronquítico crónico y el enfisematoso puros. Hay otro perfil que es el mixto, que es el más difícil, y mixto no correlaciona a asma. Hay gente que habla, y hay que tener cuidado cuando dicen es que tiene un origen mixto. Entonces usted está refiriéndose a bronquitis y enfisema o a EPOC con asma solapado o digamos de difícil diagnóstico, ¿cuál de los dos tiene? Son diferentes y eso está desde ese rato. Cuando yo era con ustedes, eso nos lo hacían obligado y era la pregunta, examen y evaluación en medicina interna, y yo ya tuve profesor de neumología, un neumólogo que bueno, en Bucaramanga, y el profesor mío aún está vivo y hace consulta. Imagínense, yo lo quiero mucho, el profesor Alivio Gómez fue rector y decano de la Universidad Industrial de Monterrey. Y él no, sigue siendo, duró un tiempo abandonado, como tal. Pero pueden sobreponerse en algunos casos, a veces es difícil entre estos dos perfiles, pero a veces la gente que no sabemos por qué, unos como que siguen enrutados en la bronquitis y otros siguen enrutados en el enfisema. Si no explico, no es que se crucen, que empiece con bronquitis y después termine, que es lo que quiero expresar, en enfisema, ¿entendimos? Y no sabemos la razón por qué es eso. Ellos, lo que se les dio como mensaje en la guía,
para la presentación de esto, perdón, para la presentación, fue que en toda la charla trataran de hacer y presentar una imagen de comparación, parangones comparados entre Cole y GCPOC, ¿sí me explicó? Porque la que más le ha tipificado y ha sido pionera, que no fueron los pioneros fueron en Estados Unidos, creo que Burroughs, no sé si fue Burroughs. En todo caso, los españoles y volvieron a sacarlo y tienen razón en que el fenotipo es importante clínicamente, ¿sí? Y cuando en los estudios es eso. Ahora, más adelante ya como que están viendo la tendencia de Cole a tener en cuenta, junto con lo que vamos a hablar rápidamente de rasgos tratables, esto. Entonces, y queda el mixto, que es uno de los dos, una mezcla de los dos, una mistura de los dos, que no es fácil por clínica tipificarlo e identificarlo, sino tiene que usted acudir a volúmenes pulmonares, a pruebas sofisticadas de LSO, monóxido de carbono, para poder usted decir, el paciente en este caso tiene los dos o una tendencia o es uno puro. Y ojo con esto que voy a hablar, hay gente que son asmáticos y se las tiran de artistas y a fumar y meten otras cositas también. Entonces, con el correr de los años terminan en un cuadro que no es fácil de discernir clínicamente, porque ese también lo llaman un síndrome de sobreposición. Sí, no sé si van a hablar de eso ahorita. Y es difícil, inclusive en algunas clasificaciones de ellos, de GCPOC está, ¿correcto? Sigamos. Bueno, sí señor, como decía el doctor, esto es primero que todo un cuadro inicial, una identificación inicial, porque como más adelante en la clasificación no solamente están el bronquítico crónico y el enfisемatoso, sino que se pueden dar combinaciones entre bronquítico crónico, enfisematoso, entre eosinofílico, entre no eosinofílico. Esos son los fenotipos. Sí señor, esos son los nuevos fenotipos que ya están en las guías. Sí. No solamente, bueno, el bronquítico crónico y el enfisematoso sí nos ayudan a dar un diagnóstico, llegar al diagnóstico inicial, pero no son los únicos para tratar y especificar qué tipo de POC tendrá el paciente. O sea, hay más perfiles. Sí señor. Y no son únicamente bronquíticos, sino enfisematosos, sino se pueden dar combinaciones a lo largo de la época. Bueno, un factor diagnóstico va a ser la espirometría. Se podrán estar preguntando cómo se hace la espirometría. Bueno, se lleva el espirómetro arriba, el espirómetro digital. Abajo, eso, disculpe usted, pero no es un espirómetro. Eso es un incentivo respiratorio que todo el mundo le pone cuando opera. Si no explico, hay de varias formas, modelos y eso. Entonces, eso es un incentivo respiratorio, hay muchos modelos. En asma, ojo, no en EPOC, usamos un aparato diferente a ese, y se llama flujo pico expiratorio. Flujo pico expiratorio, se vende en todos lados hace rato y sirve para monitorear a los pacientes y se debe tener en un servicio de urgencia. Yo en mi consultorio tengo como 5, no puedo decir que tengo muchos, y cuando llega un paciente con asma necesito definir si asma, no estoy hablando de asma, que no es lo que estamos tocando hoy, asma, definir si lo hospitalizo, pues le hago un flujo expiratorio pico en las manos, pues, que es diferente a este. Si me sale menor de 100, el paciente ya tiene que irse a un servicio de urgencia a observarse y evaluar si se deja. Entonces, doctores, porque claro desde temprano, ¿no? Dicen los campesinos, ¿no? Claro desde temprano con la madrugada. Entonces, eso se llama un incentivo respiratorio, ¿no? Los espirómetros, rápidamente, son de muchos tipos y hoy son muy pequeños con la nanotecnología y portátiles. En general, los muy pequeños no son tan exactos en las mediciones como son las cabinas de flujo único de donde se hacen todas las pruebas, que son las más grandes. Sí, sigamos, no sé qué más comentario va a ir ahí. Entonces, eso es un incentivo respiratorio, ¿sí? Hay gente que a veces lo confunde y a mí me dicen en el consultorio, doctor, me pusieron un aparato. ¿Sí? Cuando digo cómo es el de las bolitas que suben y que bajan, como el cuento en la canción,
Sí, doctor, digo, ya es un incentivo respiratorio. Sí, y se usa para soporte del postoperatorio, sí, básicamente. No sé por qué razón algunos médicos lo formulan en el tema de mañana, en la enfermedad intersticial difusa, pero la utilidad dudosa de este aparatito. La siguiente. Previene las atelectasis postoperatorias. Siga. Ahora, para entender cómo y el resultado de la espirometría, debemos saber en qué consiste. Bueno, el espirómetro, obviamente cada boquilla del espirómetro va a ser personal y desechable. Se le va a pedir al paciente que se le deje poner unos tapones en la nariz, sostenga el espirómetro, respire profundamente, ponga la boquilla del espirómetro y exhale lo más fuerte que pueda. Esto con el fin de comprender la gráfica que más adelante les voy a mostrar. Entonces, en el primer segundo, normalmente cualquier paciente va a exhalar el 80% del aire en los pulmones. En el paciente con EPOC, esto va a ser diferente. En el primer segundo va a exhalar entre el 70% o menos, que se puede también digitalizar como 0.7. Entonces esta prueba va a ser sensible un 97%, específica un 82%, y va a evaluar la capacidad vital forzada, que es toda la gráfica, y el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el primer segundo y uno de los primeros gráficas que vamos a tener. Hay que tener en cuenta que no todas las personas van a tener los mismos valores en la gráfica, sino que dependiendo del sexo, la raza, la altura y la edad va a ser diferente. Pero aquí tenemos un gráfico que tiene el flujo sobre tiempo. Entonces, ¿Señor? No, sí funciona. Listo, entonces está relacionado el flujo sobre el tiempo, entonces sobre el volumen, disculpen. Hay dos ejes. Sí, señor. Entonces, como ya les había dicho al principio, en el primer segundo se va a exhalar entre el 75 y el 80% del volumen de aire que tenemos en los pulmones. En lo normal es tener entre un 80 o más, pero en los pacientes de EPOC vamos a tener entre un 75, un 70% o hasta menos. Entonces, después del primer segundo, claramente, como van a tener muy poco volumen o menor del inicial, pues la gráfica desciende bruscamente en una parábola inversa. Entonces esa va a ser la gráfica del patrón obstructivo, pero también hay un patrón restrictivo, como por ejemplo en los pacientes con EPID, que hay que tener en claro que en los pacientes con EPOC se les dificulta sacar el aire, mientras que en los pacientes con patrón restrictivo como EPID se les dificulta ingresar el aire. Entonces por eso las gráficas, como no ingreso casi aire, pues casi no va a sacar. Siguiente. En esta otra gráfica vamos a relacionar. ¿Esa gráfica cuál es? Porque yo vuelvo y repito, hasta ahora estoy en la A, me falta llegar a la Z. ¿Qué tipo de curva, porque son curvas, qué es eso que nos están usando? La gráfica lo dice, doctor. Miren la gráfica. Trabaje con ejes, eje vertical, eje horizontal, o póngale X o Y. ¿Cuál sería X para usted? ¿Usted ahí pasó esa materia en el bachillerato? ¿Cuál es la materia en que ve uno X y Y, doctores? No. ¿Qué materia ven ustedes cuando le hablan de las abscisas y las ordenadas? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué materia es eso? ¿Cómo? ¿Geometría? No. ¿Ah? Álgebra.
y después eso lo mismo en cálculo. Pues esta gráfica relaciona en álgebra. Entonces tiene el dos tiempo ejes, con el mire, un volumen. eje vertical y otro eje horizontal. ¿Cuál sería X y cuál sería Y? Aquí matemáticas. Pues X el tiempo. ¿Ah? X el tiempo, correcto. Entonces sería Y, ¿cierto? Correcto. Entonces, para que usted se exprese más fácilmente, entonces tiene aquí en el eje horizontal, o póngale como quiera, y en el eje vertical tal cosa. Entonces, aquí tenemos tiempo y volumen y una curva. Entonces, ¿eso cómo se llama? La gráfica lo dice: curva, volumen, tiempo. tiempo, volumen, como quiere decir. Volumen, tiempo. ¿Sí me explico? Fíjese dos cosas, ¿no? Que son dos formas de expresarla, ¿no? Aquí tiene una cosa interesante: compara lo normal en el lado izquierdo contra una curva a su derecha de un paciente con un defecto, patrón o alteración restrictiva. Eso hay muchas formas de decir. Entonces, ¿qué está viendo? Que la curva se aplana, ¿sí? Ya no bota tanto aire. La primera, ¿sí está viendo? Entonces, usted siempre en una espirometría, las cosas que tiene que aprender es que, aparte de mirar criterios de certibilidad, de reproducibilidad, tiene que mirar la curva flujo-volumen, que fue la anterior, y la curva volumen-tiempo, y esas dos le van a decir si la espirometría es válida o no es válida y qué morfología anormal tiene, inclusive los artefactos. La siguiente. ¿Ya? Bueno, ahora sí, en resumidas cuentas, un paciente con un volumen ¿Le quedó tiempo. claro con las cuentas mías? Un paciente con volumen tiempo, en el primer segundo va, como ven en la gráfica, va a exhalar un mayor volumen, un volumen normal que cualquier persona debería exhalar. Y en los siguientes segundos, Ahí está el tiempo, terminando el primero hasta los 6 segundos, terminando el primero, ¿cuánto debe ya estar votando? el 80%. Por lo menos entre el 75 y el 80%. Sí, señor. Entonces, durante el primer segundo y el segundo segundo, se genera ya la planicie. O sea, ya. Pero es que miren, este es una normal. Este es un paciente normal, pare bolas. ¿Sí está viendo? Y si usted va a hablar de EPOC, use esto. ¿Me explico? Sí, señor. O sea, se demora más tiempo en votar, vota menos y se aplana la curva. ¿Sí? En resumidas cuentas. Bueno, entonces, sí, para que escuchen mejor atrás, el paciente. Claro. No, si es que esto es muy importante. Exacto. Estamos dando validez. Precisamente por eso estamos explicando. Un paciente con EPOC, en el primer segundo va a exhalar menos, pero va a tardar más en terminar de exhalar todo el volumen pulmonar. Entonces, por eso la gráfica de la derecha. Sí, ajá. Entonces aquí. Una cosa, mire. Estas curvas de volumen-tiempo, para acabar de completar y concluir, son más de difícil interpretación. Generalmente es más fácil. Ante el anterior, por favor, doctora. Esta es más fácil. Esta es una curva donde se ve que aquí ya tempranamente cae la expiración, porque eso se llama fase inspiratoria o asa expiratoria técnicamente, y esto es asa expiratoria. Y tiene ya forma una concavidad, como él lo dijo, temprano. Y la otra, si usted ve en punteado, es como debe ser normalmente, ¿correcto? Y aquí el punteado normal con el efecto de patrón restrictivo, se puede decir patrón, defecto, alteración, cualquiera de las cosas es igual, ¿no? Y donde están viendo lo que se llama una microcurva. Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial, mañana los expertos que por ahí las vi nos van a hablar de eso y nos van a mostrar cómo es la curva, cortico, que no hay que alargarse, porque mañana tenemos a las 7:30 charla ya de neumonía, ¿no? Y entonces tengo que estar partiendo aquí a las 7:20. Ya me dijeron que no me dan sino 15 minutos para aparecerme, 7:15 a 7:30. Entonces, aquí, como están viendo, es una microcurva. Ojo con este comentario, doctores. Ustedes saben que hay defectos, por decirlo, defecto ventilatorio obstructivo, defecto ventilatorio restrictivo, que es el tema de mañana, y hay un defecto o patrón o alteración que se llama mixto. ¿Sí? Ese se caracteriza también por curvas pequeñas. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene una microcurva, las curvas pequeñas, usted dice, frente a qué estoy, la primera.
cuestionarse. Entonces dice, ¿es un defecto mixto lo primero que tiene que descartar o es un defecto ventilatorio restrictivo? ¿Entendimos? Ojo con eso, porque tiene que mirar otros datos. ¿Ya? Bueno, la guía Gold nos da una clasificación sobre la gravedad del flujo volumen del PEBI y del FC de 1 a 4. Entonces la gravedad leve es cuando el paciente pues, tiene un PEBI normal, mayor o igual al 80%. Pero hay que considerar que es leve porque ya el paciente ya tiene un índice de paquetes año, ya es fumador o tiene factores de riesgo. Esta curva que usted está mostrando ahí, aquí arriba y abajo, es que en un tiempo ya, algo pretérito, el EPOC, el criterio único era la espirometría. Entonces, el EPOC era, si la espirometría se clasificaba, entonces en una severidad, una gravedad, daba la espirometría. Y la categorizaron en leve, moderada, grave, muy grave. Y usted está viendo a la derecha los valores absolutos o el intervalo del volumen expirado forzado. Hoy en día, por ninguna de las guías, la EPOC es solo criterio espirométrico. Hay otros criterios donde se van a explicar usted más adelante el URCAD, ¿no? El pronóstico de mortalidad 30 días, todas esas cosas, ¿no? O sea, el índice POLVE y el índice PODEX. Entonces, esto es para, si usted coge la espirometría, sepa más o menos probablemente dónde esté, pero para categorizar el paciente para tratamiento, ¿sí? Esto no le sirve, solamente, ¿sí? ¿Entendimos? Esta es una de las principales diferencias que hay entre la guía GOLD y la GS-POC. ¿Por qué? Porque en la GOLD solamente se clasifica la gravedad, pero no se tiene en cuenta para el tratamiento. Mientras que en la guía española de POC sí se tiene en cuenta junto a otros factores. Entonces, también vamos con la guía de GOLD, nos da una escala de valoración para la disnea, tomando en cuenta la MMRC, que nuestro compañero ya anteriormente la había explicado, pero resumiendo, el grado 0 le falta aire solamente en ejercicio intenso, grado 1 cuando sube una colina, en grado 2 no puede mantener el paso o anda muy poco o 100 metros y ya se siente cansado. Grado 3 ya no puede llevarle el paso a sus semejantes. Y grado 4 ya tiene una dificultad de disnea al vestirse, al amarrarse los zapatos, menondean, al desvestirse, entre otros. También vamos a clasificar los síntomas, los vamos a evaluar con la evaluación CAT. Y nos van a dar unos puntos que según la guía GOLD, los pacientes con EPOC van a dar una puntuación mayor o igual de 10 puntos. Entonces, vamos a preguntar si tose, si produce flemas, si siente alguna opresión en el pecho, si siente alguna limitación al realizar actividades, si duerme sin problemas, si tiene mucha energía o se siente cansado, si tiene fatiga, como ya anteriormente lo habíamos dicho. Siguiente. ¿Y esa guía para qué sirve? ¿Ese CAT? Es para el riesgo para los protocolos de actuación y la clasificación que se da, ¿no? Que más adelante la va a explicar. Ahora sí, la evaluación del riesgo de las exacerbaciones. Tomando en cuenta la evaluación CAT, se van a clasificar en leve, que se van a estar tratando con SABAS, moderada, con SABAS y antibióticos o corticoides orales, y grave, que van a requerir hospitalización. ¿Qué es el término SABAS, doctor?
No sé. Es un beta bloqueador. Beta bloqueador. No. En espirometría. ¿Qué le produce? Ya que hablo de beta bloqueadores, mire que el poder de la palabra, él se le escapó. Una de esos que no. Eso es como cuando uno está con la novia y se le sale alguna cosa y después toda la vida se lo va a repetir la novia. Tal día, tal hora, usted me dijo tal cosa. Nunca se le olvida. Y más si fue con la que ella no le cae mal, ¿no? Le cae mal. Pues. Beta bloqueador. ¿Qué le pasa a un paciente con EPOC o asma si usted le da beta bloqueadores? Así sea de larga, inclusive en gota los hormónicos. ¿Qué cree que le pasa? El POTA, los del seminario, ustedes están capacitados. Se cierran. Porque los beta bloqueadores, acuérdense de dónde hay receptores de beta bloqueado, en muchos lados, ¿no? Cardíacos, respiratorios. Entonces, los pacientes con EPOC idealmente no deben tener beta bloqueadores. A veces usamos los bloqueadores y hay bloqueadores de nueva generación. De hecho, estuvieron en tiempo en boga, pero a veces los tienen que usar en algún manejo de taquiarritmia, ¿cierto? Es raro, pero los pueden usar, así sean, por ejemplo, el Betaloc, ¿sí? El Betaloc cero orden cinético. Entonces, esos pacientes les ponen esos medicamentos, inclusive en las gotas oftalmológicas que llevan como en cuarta generación, pueden producirle síntomas a esos pacientes y hacerlo eso. Entonces no es beta bloqueador, ayúdele, doctor. Usted sí sabe. Pues yo le había comentado. ¿Sabes qué es? Broncodilatadores de acción corta. Broncodilatadores de acción corta, short acting, ¿sí? Acción corta en inglés. Es un anglicismo, ¿no? Pero sí los usan lavas, samas. Las lavas son otros que no dicen qué es, etc. Bueno, sigamos. Va ahí. Entonces van a ser broncodilatadores de acción corta. Short action, bronco. No, tranquilo, ya no entendemos. No, ¿por qué le digo? Porque es que lo que yo le hacía no era para explorar su conocimiento en inglés, porque muchos y todos somos muy, ¿cómo se llama? No tenemos un gran nivel. Creo que ustedes les decían en la universidad ir tomando los niveles poco a poco, lo tienen que hacer, y si no al final baila. Por ahí la doctora el otro día, la expositora que está por ahí escondida, a mi izquierda, ¿sí? Pronunció bien los términos en inglés, ¿sí? Se vio que tuvo buen profesor de inglés, ¿sí? Recientemente estuvo aquí en este bloque. Adelante. Entonces no se afane, más bien métase en un curso, porque siempre le sirve a uno. No, estoy hablando en serio, yo no estoy molestando. Siempre le sirve a uno, ¿por qué? Porque tranquilo que todos hemos machucado el inglés, lo seguimos machucando, sí, y más, lo que tiene uno que hacer es eso, ¿no? Ustedes no se afanen, tranquilo. El mensaje mío era saber si el término lo entendíamos para la gente que está aquí. Pero bueno, sigamos. Bueno, entonces el deterioro del flujo de aire va a resultar en un aumento de la frecuencia de exacerbaciones. Según esto, las GOL2, que tienen en consideración las FEBI, tienen una probabilidad del 20% de generar exacerbaciones moderadas, y las GOL3 y 4 tienen una probabilidad de exacerbación frecuente, moderada a grave, o sea, mucho más alto. Ahora vamos a evaluar las comorbilidades. Entre estas van a estar las enfermedades cardiovasculares, las disfunciones musculoesqueléticas, que se van a ver como evidenciadas como en los tirajes, el síndrome metabólico, la osteoporosis, depresión y ansiedad. Este es uno de los más importantes, de los que más tuvo auge en esta pandemia, porque muchos pacientes con depresión y ansiedad sentían fatiga y disnea, y el cáncer pulmonar. Entonces, un paciente con EPOC y con comorbilidades va a tener mucho más limitado el flujo de aire, entre leve, moderado y severo. El manejo es el mismo para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque en este caso estas enfermedades no van a ser tratables. Bueno, hay que tener en cuenta en la evaluación que la espirometría de grados 1 a 4
son diferentes a la clasificación de grupos AINE que vamos a ver más adelante. El FEP1 en la población va a definir los rasgos de los factores de riesgo para la mortalidad y la terapia no farmacológica. Y en las guías GOLD son más globales, pero no individuales, entonces no se tienen en cuenta otros factores que no sean la espirometría, eosinófilos y las GOLD 1, 3 y hasta 4. Entonces aquí va la clasificación que ya les dije, de la A a la D, y se tiene en cuenta el riesgo del FEBI, el GOLD 1 leve, moderado, grave y severo. Pero en esta parte nos vamos a clasificar entre GOLD A, B, C y D. En la GOLD A, la 23 cambió, ¿no? Ya no es así. Ya cambió el cuadro. Pero dejémoslo así. Ya hay una nueva categorización de eso. O sea, estoy hablando, espera que ya dijimos que el EPOC no se maneja solo con base en la espirometría, ¿sí? Es una integración de muchas cosas. Cuando me preguntan, ¿define EPOC? Le digo yo, no, es una integración de muchas cosas, ¿sí? Donde, por ejemplo, según GOLD, pues, está el número de exacerbaciones, está el grado de INEA según la clasificación británica de INEA, el CAD, ¿sí me explico? Y es básicamente para los protocolos de actuación, ¿sí? ¿Cómo va a actuar usted con ese paciente que lo va a ver ahora? Recuerden que hay dos ámbitos, el EPOC estable y el EPOC exacerbado. Entonces, esto ya lo cambiamos. ¿Sí me explico? Ahorita, como tenemos internet, ¿sí? Lo primerito apenas acabamos la charla, nos metemos por Google y buscamos GOLD 2023 y se lo mostramos. ¿Sí me explico? Porque esa es la maravilla de la tecnología. ¿Sí me explico? Ya podemos estar en línea, ¿cierto? Y lo mostramos. No se afane, doctor, tranquilo. Esta era la del 2022 que cambió. La siguiente. entonces vamos a tener en cuenta los antecedentes. En el 2022 eran 4 estadios, ¿no? Para la historia, digámoslo así, ¿no? Porque hay que decir las cosas puntuales. Con eso nos guiamos hace un año. Ahora ya hay una nueva presentación. Esta sigue vigente. Explique esto, doctor, tranquilo. Y que en la otra guía, que las GSPO, la guía española de EPOC, vamos a estratificar el EPOC en dos, en riesgo bajo y riesgo alto. En el riesgo alto se debe tener en cuenta que debe cumplir todos los criterios para clasificarse como bajo. Debe tener el FEBI mayor a 50% por lo mínimo, disnea MMRC grado de 0 a 1, las exacerbaciones deben ser nulas o solamente una sin ingreso al hospitalario. Como vemos aquí, vamos a tener en cuenta para el tratamiento la FEBI. Entonces, riesgo bajo mayor a 50% de FEBI. Riesgo alto, vamos a tener la FEBI menor a 50%, disnea de 2 a 4 y las exacerbaciones de 2 o por lo menos una con ingreso hospitalario. Hay que también tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. La POC vamos a presentar entre una mediana edad de la vida, síntomas levemente progresivos, antecedentes de tabaquismo, exposición a humos. A diferencia del asma, que va a ser a menudo en la infancia, varía ampliamente de un día para otro, se genera en la noche o a primera hora del día, va a tener antecedentes de alergia, rinitis y van a tener antecedentes de familiares con asma también. La insuficiencia cardíaca, la diferencia es que va a haber una dilatación cardíaca, edema pulmonar. La tuberculosis va, como anteriormente habíamos visto, en la EPOC se genera a mediana edad, entre 45 en adelante. Mientras que la tuberculosis, el diferencial es que no tiene edad predeterminada, sino que puede dar en cualquiera de todas las edades. Va a haber una confirmación microbiológica. En la pamperiocolitis
Su diferencial es que va a ser en pacientes asiáticos o varones no fumadores. Casi todos tienen sinusitis crónica. La panprocolite, una nota rápida, es una enfermedad, parece restringida al Japón y allá al suroeste asiático, allá a Asia. Que sepamos, aquí en Latinoamérica no ha sido encontrada, y si hay, de pronto pueden ser migrantes que vienen de allá. Como el mundo es universal hoy, ¿cierto? Tenemos una globalización que ya es vieja. La globalización no empezó ahora con la gente o con el avión, empezó hace mucho rato, con China y la ruta de la seda, la primera globalización que tuvimos. En todo caso, hablando de esto, entonces es fácil que nos lleguen pacientes por viajes, por negocios, por acá, y es una enfermedad nodular. Pero ya casi aquí en Latinoamérica la panprocolite difusa, que es una enfermedad bastante sui generis, bastante interesante, no la hay. Bueno, en el paciente con EPOC vamos a tener investigaciones adicionales. Entre estas, una de las más importantes va a ser la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Mi compañero Rafael en la fisiopatología antes ya le había explicado qué función tiene. Este va a tener un papel importante en la prevención del EPOC. Si vemos que el paciente que consulta tiene unos niveles de alfa-1 antitripsina bajos, va a ser una predisposición a que el paciente desarrolle EPOC en un futuro. Algunas investigaciones adicionales van a ser por imágenes como radiografía de tórax, TAC, entre otros. Los volúmenes pulmonares, como ahorita lo hayamos visto, las capacidades de difusión, oximetría, biomarcadores. Bueno, puntos claves para el manejo del EPOC estable. Todas las personas con EPOC que fuman deberían fuertemente nosotros sugerir que ya no lo hagan, pues obviamente. El principal objetivo del tratamiento va a ser reducir los síntomas y riesgos de futuras exacerbaciones. ¿Por qué? Porque la EPOC ya no se ha encontrado cura, no tiene cura. Entonces, realmente el tratamiento es reducir los síntomas y evitar exacerbaciones. La espirometría debe ser mínimo una anualmente. El asma y el EPOC claramente pueden coexistir, entonces, como decía el doctor, puede dar 10 gráficas obstructivas, tanto gráficas restrictivas. El tratamiento para EPOC estable va a ser con drogas inhaladas, nada de orales. Vamos a utilizar los broncodilatadores de acción larga, los LAMAs, los agonistas muscarínicos de acción larga, broncodilatadores de acción larga. Estos se van a usar excepto en disneas ocasionales. Pacientes que no haya predisposición en nuestros hospitales, por ejemplo, cuando estemos en un rural y no hayan lavas ni lamas, se puede considerar, pero no se sugiere que utilicemos teofilinas. Los broncodilatadores inhalados son superiores a los orales. Puntos claves con respecto al uso de antiinflamatorios. No se recomienda la monoterapia de inhibidores de corticosteroides, pero se puede considerar su combinación con lavas o la triada de ICS, lavas y lamas. No se recomienda el tratamiento con corticoides orales, todo debe ser inhalatorio. En un paciente es fumador que presenta exacerbaciones, puede recibir un tratamiento con macrólidos, como por ejemplo la acitromicina. No se recomienda el uso de estatinas, se recomienda el empleo de mucolíticos antioxidantes. Puntos claves para el uso del tratamiento con farmacológicos.
Un paciente con deficiencia alfa-1 antitrypsina severo y enfisema estable, el tratamiento que podemos tener muy en cuenta va a ser la terapia de aumento de esta alfa-1 antitrypsina. Terapia de suplencia. ¿Sí? Terapia de suplencia. Queda mejor como de suplencia. Como hay un déficit, se suple dando. Porque está bien que diga así de aumento, pero es mejor más técnicamente de suplencia. Listo, síganme. Los antitusivos no son recomendados, las drogas de hipertensión pulmonar primaria no son recomendados para hipertensión secundaria de EPOC. ¿Qué queremos decir con esto? La hipertensión pulmonar ya está de base, no es generada por la EPOC. Entonces, los medicamentos que estén en esta hipertensión pulmonar primaria, que fue antecedida a la EPOC, no se pueden usar en pacientes con EPOC o hipertensión pulmonar secundaria. Bueno, aquí está una pequeña lista de todos los fármacos, los agonistas de los broncodilatadores de acción corta, están feneterol, salbutamol, es el más conocido. Los de acción larga está arformoterol, formoterol. Los de acción corta está el bromuro e ipatropio, creo que muchos de nosotros ya lo hemos escuchado en las rotaciones. Los de acción prolongada está el bromuro de acridinio, tiotropio, otro que ya hemos escuchado. En las combinaciones de acción corta vamos a tener el feneterol más el ipatropio o el salbutamol más ipatropio. Algunas otras combinaciones de acción larga pueden ser el formoterol y acridino, entre otras, vilanterol y unclidino. Las combinaciones de LABA más corticoides inhalados, la triple combinación para las que ya son, en caso de las GOLD, la clasificación D, o pacientes con que ya tengan 2 o más exacerbaciones, se le pueden dar esta triada de fármacos que pueden ser entre fluticasona, unclidino, más vilanterol, bueno, entre otras. Aquí tenemos un diagrama de flujo para seleccionar nuestra terapia, nuestro tratamiento, o mejor llamado un algoritmo para el tratamiento. Es tomada de la guía española del EPOC. Entonces, para pacientes con riesgo bajo, siempre se va a considerar los LAMA. Y si no presentan mejoramiento de sus síntomas, vamos a considerar LAMAs más LABA. Bueno, ahora pasando para los pacientes con riesgo alto, todos excepto el agonizador de eosinofílico. Aquí hay que hacer un paréntesis. Los pacientes con riesgo alto se clasifican también no eosinofílicos cuando tienen los eosinófilos entre 100 hasta antes de 300 y el agonizador eosinofílico es el que tiene los eosinófilos mayor a 300. En esta parte no es necesario descartar que tenga parásitos o algo así según la guía. Entonces vamos a iniciar de una vez la combinación LAMA-LABA y en los pacientes eosinofílicos vamos a iniciar el tratamiento con LABA más corticoides inspirados. Si el paciente no agonizador se sigue así con el mismo tratamiento o se puede cambiar a otra combinación de tratamientos si la sintomatología no mejora. En las pacientes no eosinofílicos riesgo alto se puede considerar la triada y al igual que los pacientes eosinofílicos. Estas son otro diagrama de flujo pero con la guía GOLD. Pero ese, el de la derecha es para las exacerbaciones. Ese que está acá. ¿Claro? Pues, resumidas cuentas, el tratamiento va a ser similar.
si no mejora la triada, si no mejora la triada. La única diferencia es que en las exacerbaciones, según la guía del EPOC, podemos considerar la roflumilast y la citromicina. Pero ahora sí vamos a diferentes rasgos tratables. Esto, como ya anteriormente lo había dicho, son síntomas que no tienen nada que ver con la EPOC. ¿Qué quiere decir con eso? Que no se solucionan con el mismo tratamiento de la EPOC. Si tenemos disnea, vamos a tratar con teofilina. Si tenemos bronquitis crónicas, con carbocisteína o N-acetilcisteína o roflumilast. Si tenemos enfisema grave, pues disección quirúrgica. Infecciones bronquial crónica con acitromicina. Bronquiectasias, oxigenoterapia. Hipertensión pulmonar precapilar, vamos a oxigenoterapia también. Insuficiencia respiratoria, oxigenoterapia también. Caquexia, vamos a remitir a nutricionista. Ahora, la oxigenoterapia, ¿para qué se puede considerar? Se considera cuando el PaO2, la presión arterial de oxígeno, es menor a 50 milímetros de mercurio en los gases. Sí, en los gases. O si está entre 55 o 60 milímetros de mercurio. El objetivo es aumentar la saturación de oxígeno mayor o igual al 90%. La reevaluación si la sintomatología ya ha mejorado, es entre el día 60 y 90, o si no se aumenta o se mira otro tratamiento. Pero aquí tenemos un parangón, un cuadro comparativo entre las dos guías. La GULT es global, en lugar que la GSPO es individual y se tienen en cuenta el FEBI. La GULT se recomienda el uso de corticosteroides inhalados en pacientes eosinofílicos en sangre entre 100 y 300, mientras que en la GSPO solamente mayores a 300. La estratificación de la EPOC vamos a tener en las guías GOLD de A a D, mientras sin tener en cuenta el FEBI, mientras con el tratamiento, ¿no? A, B, C y D. No, A, B y E. A, B y E. A, B y E. Ahora miramos A, B y E. Listo. Mientras que en la GSPOC riesgo leve, grave, teniendo en cuenta el FEBI. En el tratamiento según las GOLD se puede, si tomamos en cuenta en cualquiera de todas las clasificaciones se pueden dar LAMA. O sea que dicho de otro modo, la clasificación de un paciente tanto E como A se puede asociar a un tratamiento con LAMA, mientras que en la GSPO son muy distintos. No son tan diferentes. Tienen, tienen ciertas cosas casi iguales, o sea, son parecidas en ciertas cosas y hay algunos factores diferenciadores, ¿correcto? Uno de los principales factores de diferenciaciones desde su origen fue que tuvieron en cuenta los fenotipos, ¿no? Y últimamente pues han involucrado algo más la parte biomolecular al categorizar las células, ¿no? Sí, el eosinófilo, correcto, más que la otra. La gente prefiere las de GOLD porque hay gente como que le parece que todo lo de Estados Unidos es lo mejor, ¿no? Son como gringófilos, pero
americanófilos del norte, pero eso no es así. En todas partes hay investigadores, en todas partes. Algún día se sentarán, siempre he dicho eso, las dos sociedades o las dos entes que promulga sacar una guía en conjunta, ¿no? Un comité unido, llama un Joint Committee. ¿Algo más? Otra diferencia importante en la GOL es que en cada revisión se puede ajustar el tratamiento. En GOL usan CAT. ¿Señor? En GOL usan CAT. En GOL usan CAT. En cambio acá no usan CAT. Otra diferencia. Bueno, ya. ¿Ya? ¿Y la bibliografía? Muchas gracias. La bibliografía. Pensaba. Bueno, rápidamente, porque acá nuestro asistente, nuestro ingeniero de sistemas, hágame un favor, pongamos GOL 23 rápido. Esto es rápido y dos cositas y acabamos. Listo, es importante. Pues estamos en qué año? 2023, ¿sí? Mes, la primera semana de febrero. Pues ahorita en enero pues salió las guías 2023. Hasta hace poco, 2022, pero eso no quiere decir, cierto, ellos lo hicieron en esa forma, pero ustedes ya saben, o sea, mis queridos doctores, ahorita tarea para esta noche, y estamos hablando con, muéstrame el micrófono. Primero, buenos días a los doctores aquí arriba y abajo. Tarea para esta noche, leerse las guías GOL 2023, tarea. Porque después cuando estén conmigo votando o así, o de pronto un día hacemos un quiz sorpresa, ¿no? Esos días que caiga yo aquí de sorpresa, que vean que están poquitos, haga un quiz de sorpresa y tenga la seguridad que le voy a pedir la GOL 2023 y un punto específico. El que leyó, leyó y el que estudió, estudió. Y el que vino, vino. ¿Están claros? Anotados, avisados, preavisados para que, uy, esta noche ¿qué hacemos? ¿Cómo es? ¿El cuerpo me lo pide? ¿Qué dicen ustedes hoy? No, mañana. Perdone. Hoy pueden leer porque es mañana que dicen, ¿no? El cuerpo lo sabe y me lo pide. ¿Ya? Un momentico que vamos a acabar, vamos a presentar las 10 goles cuadro ese. Esa. Listo. Perfecto. Y ahora. Deja esa, que está ahí. Bueno, mis queridos doctores, los de abajo, ¿me están viendo? ¿No? ¿Ya la mandamos? Necesito confirmación vía por aquí, por aquí nos pueden contestar por el, ¿cómo se llama? Vía Google Meet o Meet Google, nos pueden decir porque tienen chat. ¿Ya? ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Confirmado? Sí. Bueno, listo. Entonces, miren, doctores, para los de arriba y abajo, aquí tenemos el instrumento para la categorización final. Entonces, acuérdense que habíamos hablado que dijimos que espirométricamente pues hay que confirmar, no es lo principal, se mide el flujo en estos grados, estamos hablando de GOL en el BF1, y para propósitos prácticos de manejo tenemos la medición en este eje, arriba y abajo de las exacerbaciones según el número de 0 a 1 y más arriba de 2, y en estas cuadrantes o cuadrículas A, B y E, y ahí está la categorización MRC. Entonces, de acuerdo con eso, lo vamos a ubicar acá para dar el manejo de esto. ¿Entendimos? ¿Lo vieron? ¿Le tomaron foto? Doctores, no estoy jugando. Esta noche se van a leer las guías 2023 como complemento, porque es que ustedes no vinieron solamente aquí a abrir la boquita, a ver, venga niño, aquí va la cucharadita, ustedes ya son adultos y buscan información. Porque vuelvo y le digo, el día que caiga aquí, que les voy a caer, están avisados, para que estén aquí. Una hojita, pregunta de aquí, ¿no? Entonces, y eso, bueno, póngame la observación un momentico rápidamente. Vamos a hacer una maratón de 5 minutos de esto, porque ya genera la información. El grupo que está conmigo sube ahora y las monitores. Se observación en cockpit. Esta es una charla que, como les dije recientemente, cuando eso no habían salido las guías 2022, las 2023, pero después de noviembre, adoptémoslo, la siguiente, quitemos el avisito del culto.
La siguiente. A veces cuando uno viene a estas charlas, discúlpeme, se viene con casco, ¿no? Por la ladrilluda, ¿no? Y aquí hay unos que están como en coma, ya hay unos comatosos, cuando me da el sueño, ¿no? La siguiente. Vamos a pasar rápido. Esta es la categorización que ya se modificó, la siguiente. Ya eso lo hablas, dele. Un momentico. La diferencia grande hasta ahora fue que, como veníamos de la época del COVID con lo del 2022, pues se recomendó vacunación contra el COVID-19, se recomienda difteria, tétanos, entonces viene en el adulto, que no se habló de eso. Y ya hace referencia en el 2022 al estudio ETHOS, donde dice que es posible que independiente del grado sea mejor para los pacientes con EPOC darle la triple terapia. ¿Sí me explico? 3 drogas independiente de eso, porque impactan. Bueno, y mire otra cosa interesante, fuera de la suplencia, la terapia sustitutiva de suplencia con alfa-1 en ese grupo de gente joven con este tipo de deficiencia, hay que darla porque añadieron más evidencia. Y el Tai Chi, que es muy importante en los chinos, en el POC tiene papel. Levanten la mano aquí arriba quien han hecho Tai Chi. ¿Ninguno ha hecho Tai Chi? Mire, te lo recomiendo. Y si quiere uno de ustedes se entrena en Tai Chi y viene y pone un negocio de Tai Chi, te lo bien hecho, hace falta aquí. Eso tiene cosas muy buenas. Y lo otro es esto, mire, la recomendación que dieron el año pasado de que el cribado para cáncer de pulmón hay que hacerlo con de bajas dosis por lo menos una vez al año, todavía aún está por la siguiente, doctor. Entonces, habíamos hablado que el CEPOC fue la primera guía que apostó a los diversos fenotipos y clasificó el riesgo. Esa es la otra diferencia para ustedes, ¿correcto? Y puso los fenotipos y los categorizó en eosinófilos y no eosinófilos de acuerdo a la concentración de los eosinófilos. Y también hizo otra cosa de avance, porque ustedes creen, y toda la tendencia es que Gold y los gringos, perdónenme que digan los gringos, si hay un ciudadano estadounidense, los ciudadanos americanos, con respeto, piensan que eso es lo mejor, ¿no? Metidos en un frasquito y no hay tal. Pues mire, ya metió rasgos tratables, ¿sí? Los españoles, que en España tienen mucho poco. La siguiente. Bueno, mire, ¿se están viendo? Entonces aquí tenemos todos estos cristianos caballeros tenían EPOC. Mire, el BEF1, disnea, índice de masa corporal, y la caminata de 6 minutos, cómo todos se comportan. Entonces, con colofón, hay que ver el paciente, hay que examinarlo, porque todos son diferentes y es una enfermedad heterogénea. Esa gráfica es maravillosa. La siguiente. Esto sigue vigente en GCPOC y es muy importante en la evaluación de la certificación del riesgo, como lo dijeron los compañeros, riesgo alto, riesgo bajo, mirar estos factores que están en la solución según la espirometría de INEA y las exacerbaciones, y hacer la calificación para el manejo. Mire, archivo de bronconeumología del 2022. Entonces, ese POC es diferencia entre fenotipos, no agudizador eosinófilo y no eosinófilo. La siguiente. Rápido porque aquí ya nos vamos. Y esta es, después de que estadifica el riesgo, entonces pues mira los fenotipos, identifica los rasgos tratables y da un tratamiento individual y personalizado. Mire lo avanzados que dan los españoles, ¿no? Los españoles son líderes en farmacología, y si ustedes quieren ser médicos, farmacólogos, toxicólogos, si quieren ser lo más, se van a España, muy avanzados. Y en fisiología respiratoria, increíble, pero están mejores que muchos centros de Estados Unidos. La siguiente. Rasgos tratables que hablan rápido. Entonces, la siguiente, eso ya lo vimos, vamos a hablar. Esta es la clasificación que habló el doc de GCPOC, y entonces usted mira el riesgo y de acuerdo hace los fenotipos y le da el manejo. La siguiente. Se cayó algo. ¿No? Entonces, oiga con esto. Entonces, esa fue la definición de que es una exacerbación, un episodio de inestabilidad clínica en el cual se agrava el paciente. ¿Sí? Es un síndrome, tiene muchos mecanismos. La siguiente, porque es que mucho se ha catalogado para el anterior. Un evento complejo y heterogéneo. La siguiente. Entonces vino esto, la propuesta de Roma, ya la definieron, que es lo nuevo. En eso estamos, todavía falta avanzar mucho en eso. Esta ahora es una cosa que se va a desarrollar en el futuro, como igual que lo de rasgos totales. Y esa es la gráfica clásica de la fisiología de la exacerbación de la EPOC según GCPOC. No vamos a demorarnos en eso. La siguiente. Esto lo mostraron ellos. La siguiente.
Y esto es la visión general de la EPOC, donde están viendo todas estas células que estoy usando izquierda y derecha esta gráfica. Sí, esto apareció en el 2020 en las guías de las clínicas de nosotros, las azules, y están un montón de células, como están viendo, participando en la EPOC. Esta es una visión actualizada de los mecanismos pequeños. Entonces, esto salió recientemente también y nos muestra que en EPOC, porque solo decía que el eosinófilo hace rato era importante en asma, pero mire, como un marcador de inflamación queda un rasgo tratable. Ahí está la gráfica, donde están todos estos mediadores, interleuquinas, basófilos, eosinófilos y todo con los agentes que producen las exacerbaciones, cómo están las siguientes. Y el eosinófilo es el que le están dando otra vez importancia en el EPOC. Estos tal vez lo mencionaron rápidamente, hoy en día todo meten el microbioma. Yo creo que ustedes no hay revisión que no le meten que el microbioma en esto, que el microbioma en esto. El EPOC no era la diferencia. Entonces, mire, el microbioma en la exacerbación de EPOC, entonces hay una teoría del círculo vicioso donde dicen que en la exacerbación aguda, la siguiente, se altera la composición del microbioma, la siguiente. Y los chinos, que están publicando muchísimo, esto es un diagrama de bosque de eso, donde se dan solo antibióticos, aquí esteroides solo, y comparan los dos. ¿Y qué pasa? La siguiente. ¿Cuál es la conclusión? Ahí está en inglés. Que durante la exacerbación de EPOC, los cambios en el microbioma contribuyen a cómo se comporta el paciente en la exacerbación. Y el uso de esteroides orales lleva a incremento de la diversidad del microbioma, mientras que los antibióticos reducen las bacterias. Y eso tiene que ver con el comportamiento del paciente. La siguiente. Entonces, los factores clásicos de exacerbación están ahí: las temperaturas, las estaciones de invierno, la baja humedad, los polutantes, el aumento de la presión barométrica. Ahorita que pasó esta inestabilidad de climas, iba mucho al consultorio por eso. La siguiente. Y estas sustancias, el NO2, 03 y el E02 participan. Esta es una visión de que ustedes tienen que entender que el EPOC no es una enfermedad del pulmón. Uno está como recibiendo una visión muy pacata, anoten ese término, pacata, ¿cierto? No tiene una visión tan corta, pacata, donde mire todos los sistemas que están en el cuerpo: cardíaco, el musculoesquelético, el neurológico, el pulmonar, el sistémico y los signos patógenos. Entonces, la enfermedad de EPOC es una enfermedad sistémica. Esto ya lo dijimos, que hay que tener esto en cuenta para clasificarla bien. El diagnóstico, siga. Sí, la siguiente, entonces lo vimos. Hoy en día esto, que es importante, doctores, este tema aquí lo vamos a tocar. Cuando llega el paciente a urgencias, usted lo sabe que tiene, pero hoy en día, en todas las artículos como los que van a estas mañanas, si mañana quiere alguien estar allá a aprender algo diferente, o como dice, ampliar la frontera del conocimiento, en EPOC la ecografía en urgencias, un ecógrafo, y entonces la siguiente. Entonces hay varios protocolos. Mira, ahí están haciendo la ecografía, la siguiente, rápidamente, tiene tiempo. Y hay unos signos básicos: el signo del murciélago, el deslizamiento pulmonar, las líneas ahí, el signo del cuadrado, el signo del sinusoide, el signo de conciliación, el de enflecamiento, el signo de la estratosfera o código barras y el punto pulmonar o long point. Todo eso se ve en eso, y entonces hace que cuando llega el paciente con insuficiencia respiratoria, urgencias, y hoy en día todos los hospitales modernos de Estados Unidos, Europa y aquí tienen que estar en atendencia con servicio de 24 horas. Usted llega y lo somete fuera antes de la radiografía, una ecografía, y de acuerdo a esas líneas que estén y todo eso, termina usted para hacer esto rápido. El paciente no tiene un neumotórax, no tiene un EPOC, no es una neumonía, no es un edema pulmonar, es un intersticial, o puede ser un COPD, una EPOC, la siguiente. Y estos son los protocolos: el protocolo azul de Liechtenstein, colaborado hace rato, donde hay unos perfiles y usted es el uso de la ecografía torácica, y eso le hace rápidamente identificar al paciente, siempre y cuando tenga un buen operador y gente entrenada. Entonces, la ecografía es el sexto sentido de la neumología clínica hoy en día. Ustedes tendrán que probar las imágenes. Mire un paciente con EPOC, con bulas, la están viendo, la siguiente. La espirometría, entonces, ojo, esto es la siguiente. Ahí, déjenla ahí. Cuando está hospitalizado el paciente, ¿cuándo se hace? El día que se va, ¿no? Esto es un estudio que salió en Medellín, miren, en Yatreya, ahí está la fecha, sí, en Yatreya. Dice que un BEF medido durante la hospitalización no es útil para clasificar la gravedad,
porque puede llegar muy grave y entonces usted clasificarlo mal, agudamente. No es aconsejable utilizar el PET para definir la gravedad, y el 90% de los pacientes se recuperan a su base a las 6 semanas. O sea que, ¿cuándo es que usted debe hacer un experimento a un paciente para saber cómo está? A las 6 semanas. Yo cada rato allá, que doctor, que es que la espirometría, que mire, que para allá, digo, compadre, hay que leer. Dijo el filósofo del sensei Humberto Vélez, hay que leer, y esto le va diciendo cuándo. No, es que en la clínica tal lo hacemos. Digo, pues están haciendo errores, porque de hecho no es hacer sino saber cuándo y dónde, y ser puntual. Entonces, las espirometrías que se realizan posteriormente al regreso deben ser al menos entre la 6ª y la 8ª semana después del alta, para poder categorizar en fase estable y poder darle un tratamiento, porque de pronto usted se volea con demasiada medicación y el paciente no lo necesita. Esto, mire, el compañero, el último, bueno, la siguiente. Después dice que el doctor Bergesí, ¿sí? ¿Sí? Reanímenme, háganme reanimación. Bueno, mire, aquí, doctores, rápidamente, aquí, ¿cuándo se hospitaliza un paciente? Eso mandó decirlo, aquí están. Cuando hay ausencia de mejoría después de tratarlo 6 a 12 horas en observación, cuando hay ascensión respiratoria, cuando hay hipoxemia severa hipercania, cuando hay comorbilidad de criterios de eso, cuando hay comorbilidades graves como derrame pleural, neumotoras, embolismo, probabilidad de trauma torácico con fracturas, acompañado de problemas cardíacos, anemia. La siguiente, los que están aquí, el grupo que está conmigo, debe estar abajo, probablemente dan fe de un caso que ayer vimos y lo tuvimos allá, y llegó con una crisis hipertensiva, una elevación de la hipertensión, una falla cardíaca, un edema pulmón. Sí me explico, de una señora, todo se conjuga y estos pacientes hacen que eso le dé el pronóstico. Mire, esto faltó hablar. Estrategia, la ventilación mecánica no invasiva a los pacientes, todo servicio, aquí falta en el hospital, todo servicio hoy en día, de hace rato, tiene una sala con 10, 20 puestos, camas, para hacer ventilación mecánica no invasiva. Este grupo del EPOC es el que más se beneficia, los con edemas agudos de pulmón, y entonces se evita una invasión, meterlos con tubo que no necesita. Esta es la revisión de Cochrane Library de este año, donde dice la siguiente, esa es la portada, que los estudios con el análisis que hacen, ustedes saben que la metodología de Cochrane es estricta, Cochrane, entonces hay un beneficio, ¿sí? Y sobre todo en la acidosis respiratoria, ¿correcto? Y evita el ser llevado a UCI. Las indicaciones de ventilación mecánica invasiva, ahí están. Entonces, si ese paro posterior de incapacidad para tolerar la ventilación mecánica no invasiva, el fracaso terapéutico, cuando el paciente tiene esto de deterioro del sensorio, el estado de tratamiento o agitación, la aspiración masiva de vómitos persistentes, no es capaz de manejar las secreciones, las arritmias ventriculares graves y una insuficiencia respiratoria muy severa, hipoxémica. Ojo con esto, esos pacientes con EPOC en crisis aguda de observación, no le pongan benzodiazepinas, que es lo que hacen la gente que no conoce el EPOC. Una benzodiazepina, le hace paro y se lo llevó, y después tiene que ir a un juzgado a responder a la siguiente. Esto ya lo hablamos, que hay diferencias de fenotipos, ya lo hablamos, la siguiente. Bueno, fuera de eso se ha visto que según algunas otras clasificaciones hay un fenotipo bacteriano, vírico, xenofílico y pausoinflamatorio. ¿Sí me explico? Y eso se ha relacionado con la respuesta a los esteroides, y faltan más estudios para definir mejor los fenotipos y su papel con los biomarcadores. La siguiente, esto es lo último ya. Los rasgos tratables. Entonces, ¿qué es un rasgo tratable? Porque muchos yo creo que han oído el rasgo tratable y algunos no sabrán. La primera vez que a mí me sentaron a carachas, dije yo, ¿y eso cómo se come? Entonces me fui al busque y dije, ahora sí sé que es un rasgo tratable. Entonces es un acercamiento sin diagnóstico en el enfrentamiento del EPOC, también se ha usado en asma y otras cosas. Identifica los rasgos clínicamente importantes, los reconoce con el uso de unos marcadores, tienen unos dominios pulmonar, extrapulmonar, hay factores de riesgo y conducta, y es una evaluación multidimensional. O sea que hoy en día el EPOC se hace una evaluación multidimensional y implementación de estos con lo que se encuentren de esos rasgos para el tratamiento y las conductas. La siguiente. ¿Qué pasó? Eso ya viene desde hace rato para asma y eso. La siguiente. No nos vamos a demorar por tiempo aquí. Esto es lo que le pasa a los pacientes. Hay una cosa que llama la fragilidad en los pacientes. Arriba el no frágil, la curva azul, abajo el frágil.
y se sabe que en pacientes pulmonares con enfermedad pulmonar como es el EPOC, mire qué le pasa al frágil, se muere mire, más rápido que los otros. Por eso hay que evitar las exacerbaciones y tenerlos en control. Entonces, los rasgos tratables en esta enfermedad son pulmonares, extrapulmonares y los factores conductuales, la siguiente. Eso es rápidamente. Entonces, hay una serie de marcadores en este cuadro a la izquierda, cómo se miden en la mitad, y los puntos de corte para su interpretación. Pasemos, porque ya están ustedes mareados rápidamente, ahí están. ¿Y qué pasa? Entonces, esos rasgos tratables en esta gráfica que están viendo compleja, según como esté las pH bajos, altos, si hay infección, si hay obstrucción de flujo, si fuma, comorbilidades, adherencia al tratamiento, introducción de hipercapnia, y se le someten aquí donde dice pruebas diagnósticas, están eosinófilos, los curtidos del PCR, la oximoglobina y esta relación, la PAFI, entonces hace que haya diferenciación en el tratamiento. Y eso es lo que a futuro se va a tratar de definir y perfilar lo siguiente. Entonces, aquí están los objetivos terapéuticos, los rasgos tratables y los biomarcadores en la tercera columna de cada uno de estos anteriores, la siguiente. Entonces, se ha identificado que hay unos rasgos tratables con el incremento de la exacerbación. ¿Cuáles son? La inflamación eosinofílica de la vía aérea, la bronquiectasia, la infección, la limitación del flujo, la hiperinsuflación pulmonar y la bronquitis son rasgos que aumentan esto. La siguiente. Extrapulmonar en la apnea del sueño, la enfermedad cardiovascular, la ansiedad y depresión que ellos tocaron el tema, la caquexia, la intolerancia al ejercicio y la actividad física son raros. Y conductuales que no hagan bien la terapia inhalada, que sigan fumando o que haya exposición pasiva, no adherencia o pobre soporte social y familiar. La siguiente. Eso ya lo dijimos en las intervenciones. Y hay acá indicadores de pronóstico para mortalidad corto a largo y mortalidad hospitalaria. Entonces hay que saber, se los dijo Reyes. La siguiente. Aquí lo estamos. Hablando de la vitamina D y EPO, hay muchas cosas. Este es un artículo, la siguiente. Y el artículo finalmente dice que fueron las vitaminas, los niveles de vitamina D fueron inversamente asociados con el riesgo de la severidad de exacerbación, porque pensaban que si se daba vitamina D, pues era muy útil en esto. Entonces, en este trabajo no se demostró que la vitamina D se debe usar. La siguiente, las estatinas, que la nombraron por ahí, ¿se acuerdan que la nombraron? Ahí este artículo, ahí está, miren la referencia aquí del 2021, de ambos, del BMJ y de esta revista de POC, donde dice la conclusión, la siguiente, y hay otro, eso, conclusión, en este estudio, sobre todo el de BMJ Open, este estudio, las estatinas en COPD o en EPOC no están asociados con un bajo riesgo de exacerbación. Finalmente, hay estas cosas: tratar al paciente con una adecuada educación, optimizar la medicación, revisar cómo está el paciente, manejo correcto y óptimo de sus comorbilidades, seguimiento temprano a las 4 semanas. O sea que los pacientes hay que citarlos al menos antes, a excepción de cosas, una mirar si tiene un acceso limitado, pobre soporte social, una enfermedad más severa. Y hoy en día, este es el futuro, la estrategia de rasgos tratables, la siguiente, que es un promisorio modelo para intervención en esta enfermedad. Esta es una gráfica donde dice que las exacerbaciones disminuyen la calidad de vida, tumban el PEF, mayor mortalidad en las hospitalizaciones, se sabe, y se consume más recursos. Eso puede imprimir poco los españoles. Pobre, posibles nuevos desarrollos. No, la siguiente, no, ya está aburrido, pero tampoco. El mepolizumab, porque a través de esta acción contra interleuquina 5, a través de la interleuquina 5, la mediación, se están haciendo artículos del HFNO, el oxígeno alto flujo, su papel, cuál debe ser y dónde debe ser indicado, el Helios, que es una mezcla de helio y oxígeno, y algunos están conduciendo estudios en qué casos tenemos que tener en la severidad la remoción de dióxido de carbono extracorpóreo, que aquí la están viendo, la siguiente. Ahora sí, doctores. Buen día y que suban los otros. Mucho ladrillo. Mucho ladrillo. Gracias, profe.